Capítulo 5, les voy a leer del 14 al 16, y el énfasis de la enseñanza es el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. Así dice la santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno aquí enfermo? ¿Todos están sanos? Bendito sea Dios. Bueno, el Señor va a hacer la obra si tú crees. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Es el aceite el que sana o es el nombre del Señor? Porque ahora andan vendiendo aceites por todos lados, ungidos, dice. Cuidado. Versículo 15. Y la oración de fe salvará. La palabra salvará en este contexto es sozo, S-O-Z-O, sozo, que nos dice salvación de pecados, salvación de cualquier situación de economía en tu casa si tú diezmas y ofrendas, porque así está escrito en la palabra, sozo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El énfasis de hoy va a ser el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Pues vamos a ver esa oración eficaz en este día. La oración eficaz del justo, o sea, del justificado, del Hijo de Dios, cuando camina en obediencia, puede mucho. En la oración eficaz del justo, aquel que ha sido justificado con la sangre de Jesucristo y vive de acuerdo con lo que Dios dice, puede mucho. Y aquí se va a poder usted notar el por qué muchas de nuestras oraciones no funcionan. Tal vez usted es hijo o hija, pero no camina como Dios manda. En la medida de lo que usted ha sido enseñado y enseñada, tiene que ser usted hacedor de la palabra, no solamente oidor, hacedor de la palabra. El problema es que tenemos conflictos y abandonamos al Señor y a su congregación y andamos enojados unos con otros. ¿Por qué Dios tuvo la culpa o es tu propia carnalidad que te hace que tengas conflictos? Es lo que va a enseñarnos hoy, por si quiere quedarse. Con confianza. Bendito es Dios. Hay un enorme poder espiritual que está disponible a través de la oración ferviente de un cristiano o una cristiana. Hay un enorme poder. Véanlo en la palabra, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tiene un espíritu de adivinación pitonizo? ¿Se acuerdan? Aquellos que han leído Hechos. ¿Sí? Que iba siguiendo a quién, y a quién más, y a Silas. Estos son hombres de Dios. No estaba diciendo una mentira, pero el discernimiento de espíritu de Pablo la consecuentó varios días, pero llegó un momento en que le dijo a ese espíritu que abandonara en el nombre de Jesús. ¡Sal! Y salió. Y eso es lo que yo quisiera, lo que Dios quiere, que vivamos como iglesia. Que dejemos de estar jugando a la iglesita para vivir en el poder de Dios, a través de la obediencia, de la oración y de lo que vamos a aprender. Yo no sé si usted está contento con su cristianismo. Yo no. Y a veces trato con Dios unas cosas que espero que Él me conteste, pero no me gusta. Yo quiero más de Cristo. No para que me vean a mí, sino para que lo vean a Él a través de mi conducta. ¿Sí? Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto significa que cuando pecamos contra alguien de obra y de palabra, deberíamos o debiéramos, ya no sé cómo se habla la gramática ahora, ¿no?, tener la disposición de ir y confesar a la persona que hemos dañado nuestra ofensa. Confesaos unos a otros, dice, vuestras ofensas. Si usted dañó a una persona con una ofensa, usted tiene que ir, humillarse delante de Dios e ir y confesar lo que hizo y lo que dijo en contra de esa persona. Es algo que no nos gusta. Reconocer nuestras ofensas que nos hacemos unos a otros. Si no fuera verdad, entonces no aparecería aquí esta palabra. Confesaos unos a otros. Dios te conoce y me conoce a mí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros con mucha claridad. ¿Sí, amados hermanos? Y la parte B del mismo versículo dice, y orad unos por otros. En vez de guardar rencor y de amontonar resentimientos en nuestra mente y corazón, debiéramos de mantenernos en comunión unos con otros mediante la confesión y la oración. Y el Señor dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que prediques bien. No. En que diezmos y ofrendes tampoco. En esto conocerán afuera. Hace rato hablaban de los de afuera. En esto conocerán los de afuera que sois mis discípulos, en que os améis como unos a otros como yo os he amado. Tenemos el poder de Dios. Romanos 5, versículo 10, dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Derramado. Y si realmente tú eres hijo o hija, tienes el amor de Dios, el tuyo no, porque el tuyo y el mío se acaba con una mala actitud inmediatamente. El amor de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, versículo 16 en la parte tercera, para que sean, ¿qué? Sanados. Vemos que la sanidad física, escuche, según Dios, está vinculada con la restauración entre el que ofendió y el ofendido. La sanidad física está vinculada entre el que ofendió y el ofendido. Vemos cómo este pasaje se vincula con tres cosas: confesión, oración y ¿qué más? Sanidad. Confesión, oración y sanidad. No estoy hablando de que te vayas a confesar con un cura, eso no funciona. Si tú ofendiste a alguien, tienes que ir con ese alguien y pedirle perdón con mucha claridad. Oye, te ofendí, ahí nos vemos, perdóname. No, específicamente, ¿sabes qué? En una reunión en tal día fui y estaba yo ahí, de repente me puse a hablar mal de ti, pero el Espíritu Santo se constriñó dentro de mí y no puedo estar en paz. Vengo a decirte lo que te dije, lo que dije de ti no estando presente. Te ruego que perdones la ofensa. Con ser específicos. No nada más, perdóname, no, específicos. Tú conoces la intención de tu corazón y Dios también. Entonces es una clara indicación de lo vital, de la vital relación que hay entre lo físico y lo espiritual. El hijo o la hija de Dios ahora ya es un ser tripartito.
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, para que entendamos esa palabra tripartito, ¿sí? ¿Verdad? Primera de ¿qué les dije? Capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que hace la obra de salvación? Dios. Él la empieza, Él la sigue y Él la termina. Tú tienes que estar dispuesta y dispuesto, nada más. Nada más, Él hace lo demás. Si vosotros dispusiereis vuestro corazón, dice Job capítulo 11, y extendieres a Él tus manos, y si alguna iniquidad tuviera en ellas y le echares fuera de ti, entonces la vida te será más clara que el mediodía. No caminarás en oscuridad, sabrás qué hacer cada día. No andarás preguntando o desviándote cada rato, porque luego te metes en tinieblas. Al desobedecer a Dios entras en el mundo de las tinieblas, otra vez, sin que Dios quiera. ¿Sí? Amén. Lo digo porque dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dije? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes no podíamos actuar así, ¿por qué? Porque el espíritu de nosotros estaba muerto. Eso fue lo que pasó con Eva, que no se llamaba Eva, sino se llamaba Adán, igual que su esposo. Génesis 5 lo dice. ¿Cómo le puso, aquellos que han entendido Génesis capítulo 2, cómo le puso Adán a la mujer? Varona. Varona. Así le llamó a Adán. Eva se llamó después que cayó desobediente con Dios. Pero cuando Dios los hizo, les puso el nombre de Adán. Adán. Y cuando ella desobedeció lo dicho por Dios, murió su espíritu. Y empezamos a caminar todos los nacidos de mujer hasta hoy, a caminar en alma y en cuerpo. No concebimos las cosas de Dios porque para nosotros es locura el Evangelio. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. Capítulo 2, versículo 14. No se trata de imponerle el Evangelio a nadie, sino que vean el Evangelio a través de tu conducta, porque puedes hablar mucho y no hacer nada de lo que hablas, y vienes a ser una piedra de tropiezo para las demás personas. ¿Sí? Primera de qué les dije? 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre que no tiene el Espíritu vivificado, y aquí han de haber algunos, no pueden entender las cosas de Dios, porque cuando las entiendes, cuando tu espíritu ya vino a la vida, no puedes estar un día sin llenar ese espíritu de esta palabra. El mismo espíritu demanda esto para que pueda tener vida. Si no lo haces, cuestiónate si realmente eres la Virgen necia, fatua, o eres una persona que ha nacido de nuevo. Porque es un reflejo del nuevo nacimiento. Hoy leíamos Juan capítulo 3, versículo 5. El que no nace del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo y del agua, no puede entrar en esto, en el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios para usted y para mí. Todo lo que está aquí es el manual de Dios para nosotros como iglesia. Y a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque probablemente no nos ha nacido,
Pero si hemos nacido de nuevo, no podemos estar sin una relación con Cristo. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él vino a ser morada en nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo el Señor. Yo los he dicho aquí, se lo repito, el cristiano y la cristiana nacido de nuevo son vasos sagrados. Por eso está prohibido tocar lo inmundo. Bendito sea Dios. Amén. Yo necesito como pastor aprender a descansar en el Señor, porque a veces me angustia, porque le voy a dar cuentas a Dios de lo que se enseña aquí y del dinero de los santos, que usted se lo entrega a Él y Él me lo entrega a mí para la manutención de todo esto. Por aquí se paga renta, se paga luz, todo lo que se hace es de parte del dinero de Dios. Pero me angustio por las cosas que ven mis ojos físicamente, el abandono que hay para el servicio a Dios, para el cual fuimos llamados todos. A usted no le mandó el Señor para estar sentada o sentado, lo llamó para servirle. Y usted le va a dar cuentas a Dios si le sirvió o no, qué cosa hizo con su talento que Dios le dio, se lo rindió para que se convirtiera en un don. Entonces, el hijo, la hija de Dios ahora ya es un ser tripartito. El hombre o mujer que no ha nacido de nuevo, ese hombre o esa mujer con el espíritu muerto no pide reconciliación, pide venganza. Ubiquémonos en este aspecto, porque cuando te hace como cristiano alguien algo, ¿qué pides? ¿Bendices al que te maldice, oras porque el que te ultraja, o pides venganza? Piénsenlo. Consecuentemente, el cristiano, cuando es ofendido u ofendida, sufre una afectación en sus tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Yo te pregunto, cuando te golpeas, ¿nada más sufre el cuerpo o sufre el alma y el espíritu? ¿Quién siente el dolor? El alma. Porque el cuerpo sin el alma no siente nada. ¿Sí? Así como el cuerpo sin espíritu no entiende las cosas de Dios porque le son locura. Vivimos una religión sin imágenes. Eso es bien peligroso. Pero el que es nacido de nuevo tiene un espíritu perdonador. Espíritu, es que abusan de ti, no abusan de ti, no te excuses, luego nos excusamos. ¿Cuántas veces tiene que perdonar uno? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre tenemos el poder para hacerlo y para no lastimarnos a nosotros mismos. Mira lo que pasa si no perdonamos. En el Antiguo Testamento el sacerdote era también médico. No los sacerdotes de ahora, los curas, no, esos no tienen nada que ver con el sacerdocio de Cristo. Los sacerdocios del Antiguo Testamento, ¿de quién eran descendientes? De Aarón, si no, no podían ser ni del mismo pueblo judío se podían meter al sacerdocio si no descendían de Aarón. Y esos sacerdotes eran también médicos. Mire, vaya a Levítico, por favor, conmigo. Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 6. ¿Sí se acuerdan? Deben de acordar aquellos que han visto la vida del rey David. El rey David pecó de una manera tremenda. Un pecado tremendo, a lo mejor usted y yo lo hicimos, ¿no? Pero él mandó a traer a la esposa de uno de sus mejores capitanes, a Urías, a sabiendas. Se acostó con ella
Luego quiso cubrir, mandando a traer a Urías para que tuviera relaciones físicas y se tapara el pecado. Se le fue perdiendo la idea a David de que Dios lo estaba viendo constantemente. Y muchos de nosotros hemos perdido esa idea, porque el Salmo dice que los ojos de Jehová están atentos y sus oídos atentos al clamor de nosotros. Muchos de nosotros pretendemos escondernos aún aquí en los pensamientos, acariciamos pensamientos que ofenden a Dios. Por eso hace rato se hablaba Alejandro Bautista sobre la metamorfosis de Romanos 12, versículo 2, transformar la mente con la palabra del Señor. Yo no sé cómo sea su vida, varón, si usted sigue viendo pornografía, porque ahora hasta los niños y las niñas no salen de la pornografía. Es tremendo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, ya tienen Levítico 13, del 1 al 6, y ese David, ¿se acuerdan cómo decía? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando usted trae pecado y tiene dolor de huesos, cuestiónese por qué le viene el dolor de huesos. Cuando callé, o sea, cuando no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque la mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llega la mano de Dios para tu vida, cuando andas mal, te va a hacer algo que vas a sufrir. Es lo que no nos enseñan de Dios. Le decía yo a mi esposo hoy en la mañana: ¿tú crees que los juicios de Dios para su pueblo es porque es malo? No. Él sabe que tiene que corregirte. Al que ama, al que toma por hijo, lo azota. Si tú eres hijo, no eres hija, no te va a azotar. Lo que te va a alcanzar es el pecado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. ¿Por qué me haces esto, Dios? Pregúntate si es tu propio pecado el que te está alcanzando o es corrección de Dios para tu vida. Porque no hay coincidencia en el mundo, amado hermano. No existe la coincidencia. Todo pasa con un propósito. Todo, absolutamente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Fíjense bien, esto lo puso Dios, nadie más. Y el sacerdote era también médico. El sacerdote era quien diagnosticaba la lepra, no el médico. Él era el que diagnosticaba la lepra y era él quien la pronunciaba sanada, él mismo, bajo ciertas situaciones establecidas por Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos enseña Dios que hay un vínculo estrecho entre el espíritu y el cuerpo.
nos quejamos de nuestras enfermedades, pero como cristianos debemos entender que tenemos que escudriñarnos, vernos retrospectivamente en dónde estamos fallando. No todas las enfermedades son producto de pecado. Si sales con el frío, con una playerita te va a dar gripe, eso. Pero también es desobediencia porque no cuidas el templo que no es tuyo, es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, en el campo de la medicina psicosomática, ¿ha escuchado? ¿Qué sabe usted? Psicomente, soma, alma, soma, cuerpo. En el campo de la medicina psicosomática, ¿cómo es posible que ellos sí entienden algo y nosotros no queremos entender las cosas que Dios nos manda? En ese campo los que estudian y es la medicina psicosomática, reconocen este vínculo. ¿Cuál? Investiga los problemas personales que pudiesen estar causando problemas físicos. ¿Cómo se llaman los doctores? ¿Psico qué? No son psiquiátricos. Ellos, cuando van a investigarte, te empiezan a preguntar: ¿traes situaciones de tu niñez, de tu adolescencia, tu juventud? Empiecen a investigar ellos, pero no pueden llegar al espíritu ni al alma, porque solamente la palabra de Dios puede llegar hasta ahí. Con su espada, la espada de la palabra que entra, sí lo ha leído, ¿verdad? Hasta partir los huesos. Ellos sí saben cómo, y te dicen y te preguntan: ¿tienes problemas con tu esposo? ¿Por qué tienes problemas con tu esposo? Etcétera, viendo las situaciones. Nos hemos olvidado de muchas cosas, porque el problema no es tu esposo, eres tú, y al revés. Somos muy egoístas, corremos al divorcio y ¿qué decimos? Es que no tenemos nada en común y tienes 30 hijos también. ¿Y los que sufren quiénes son? Los hijos. Los hijos. Leí ahí una estadística que está tremendo y es para espantarse, que en la mayoría de las casas, no de los hogares, hay un 70% de niños y de niñas que viven con un solo papá a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar? ¿Por qué está la situación tan difícil? Porque esos hijos salen con un dolor en el corazón, traen un volcán dentro y no buscan quién se las hizo, sino quién se las falla. Así es. Dios nos habla de muchas maneras para enseñarnos en dónde está el conflicto, dónde está el problema. ¿Sí? Pero esa medicina psicosomática moderna no tiene el remedio para el pecado. La liberación de la culpabilidad, contaminación, poder y pena del pecado solo puede venir sobre la base ¿de qué? De la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, por favor. Hay gente que se pone a discutir conmigo de estas cosas y yo no discuto. Yo nada más le digo: esto es lo que dice Dios y se lo aplico como está establecido. Ya tiene usted Primera de Pedro 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestra conducta inadecuada ha pretendido invalidar lo que dice aquí. Pero si reconocemos lo que Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por los otros. ¿Y cuál será el resultado? Y seréis sanados. Poderoso Dios cantamos, ¿no? Y la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Yo me cuestiono a mí mismo, ¿qué clase de evangelio estoy viviendo? ¿Estoy pretendiendo depender de los hombres o depender de Dios? ¿Estoy pretendiendo depender de mi trabajo o depender de Dios? ¿De quién depende la iglesia? ¿De quién debemos depender nosotros? Entonces no trabajo, no, el que no trabaje, que no coma. Dice la palabra. No es un Dios de holgazanes, repito. Pero si yo estoy dependiendo de mi salario, pues voy a estar frustrado, voy a andar en manifestaciones de protesta. Dios tiene una economía dentro de su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Y es difícil hablar de estas cosas del dinero porque la raíz de todos los males es estar en tu amor por el dinero. Y al tiempo estarás delante del Señor y Él hablará contigo. Obviamente el diezmo, la ofrenda no salva. Diezmas y ofrendas porque eres salvo, no por otra cosa. Bendito Dios. Ya tiene usted esto, ¿verdad? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito Dios. Amén. Entonces, la liberación de la culpabilidad, contaminación, poder y pena del pecado solo pueden venir sobre la base de la sangre de Cristo. ¿Y qué más? Y por la confesión a Dios. A Dios. Y Alá o las personas que hemos dañado. Si tú ofendes a una persona, el Espíritu Santo se va a contristar dentro de ti. Te vas a sentir mal. Si no te sientes mal, entonces el Espíritu Santo no mora dentro de ti. Se constriñe el Espíritu Santo. ¿Sí va leyendo en la palabra? Se constriñe el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero lo puedes llegar a apagar. Se puede apagar el Espíritu Santo y te va a ir, pero no sé cómo, hasta que llegue otra vez el Señor a tu vida y te rescate, porque la salvación no se pierde. Pero qué necesidad de pasar otra vez lo que Dios no quiere que pasemos. Me vale, dice el niño, me vale. Bendito Dios. No lo queremos admitir, pero las enfermedades en su mayoría son causadas por el pecado. Hay un pecado que no lo vemos como pecado: la glotonería. ¿Será o no será pecado? ¿Será o no será pecado? Pregunto. ¿No causa enfermedades ser glotón? Puros tacos, hamburguesas, ¿te acostumbras? El comer mucha carne, ¿es bueno o es malo? La ansiedad, o sea, la enfermedad actual, ¿cómo le dicen ahora? Sí, güey, sí. Estrés. La ansiedad, ¿qué cosa es para el cristiano? Falta de fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. 1 Pedro 5:7, no lo busque, echando sobre Él toda nuestra angustia, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Por eso el Evangelio está por encima de toda la tierra. Estamos sentados en lugares celestiales desde que resucitamos con Cristo Jesús. La angustia, la ansiedad es un pecado porque no confías en Dios y Dios no es hombre para que mienta. La falta de dominio propio. A mí me acontece en ocasiones, hermano, yo confieso. Y se lo digo al Señor, necesito morir más, Señor. Todavía hay mucho de mí, Señor, ayúdame. La falta de dominio propio. ¿Sí? Luego, brinca uno o se queda uno callado. Son dos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? Pero, o al revés te pones a gritar. ¡Esta me checa! Qué bonito se oye con los vecinos, ¿no? Entre los cristianos. La falta de dominio propio es pecado, porque el Espíritu Santo es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Se lo dijo Pablo a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio lo ejercita el Señor con tu familia primero, ahí donde se da unas rosadas, ¿verdad que sí o no? O nada más yo. Y a veces tienes una lija de esas que parecen tú, escobillo, pero ya te casaste, ya no puedes dejarla ni dejarla. Los celos. ¿Cuántos celosos hay aquí? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Los celos es un pecado. ¿Por qué? Porque es tu propia falta de confianza en ti. El hombre o la mujer que son celosos son personas inseguras totalmente. Escuchen los cantos allá afuera, los románticos, ¿no? Los celos. A mí me dijeron una vez, bueno, es que no sé qué me estaba diciendo. Dije, mira, si esa persona va a ser tuya, pues déjala libre. Si no, ¿para qué? Si desde un principio ya anda poniendo los ojos en otro, pues quedas. Pero les gusta la mala vida, ¿verdad? ¿O no es cierto? Yo conozco gente que la persona no quiere nada con él, pero ahí sí, es que te amo. ¿Será amor o será una pasión insana? Nos gusta el masoquismo, ¿sí o no? Ya me quedé mudo con la iglesia. No, nos gusta los celos, luego el egoísmo. El egoísmo es el yo en acción, que quiere participar alguien y no le dejas participar. No, es que eso es propio de nosotros. Todos traemos ese egoísmo, ego, yo. La ira. ¿Cuántos son iracundos aquí? ¿Nunca has aventado a la puerta cuando te enojas? No, yo aviento hasta el garrafón. La ira. Iracundos y por nada. ¿Qué más? Fíjense los celos. Tener un espíritu implacable. La palabra implacable como que soy así, ¿no? Un espíritu implacable es aquella persona que no quiere perdonar. Como si esa persona nunca hiciera cosas indebidas. Y de ahí vienen los divorcios. Muchos. Un espíritu implacable. Más si le pides perdón, no te perdona. Pero tú cumple pidiendo perdón. Si no te perdona, pues es problema de eso. Pero pídeselo de veras. No que, ¿sabes qué? Si quieres me perdonas. Si no, pues mejor no vayas. Porque así le hace mucha gente, ¿no? La soberbia. ¿Cuántos soberbios sabemos aquí? La soberbia. Todo eso puede traer enfermedades y aún la muerte
hablando dentro de la iglesia. Le estoy diciendo algunas cosas que las debemos de traer nosotros. Se lo aseguro, sin temor a equivocarme. Primera de Corintios 11:30, mire. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, o sea, entre la iglesia, y muchos duermen. Muchos, cuando el cristiano muere, la palabra duerme quiere decir que está en paz, está allá arriba. No como enseñan algunos que dicen que el alma sigue dormida. No es cierto. Ahorita es como sigue dormida tu alma. Por eso nos dice el Señor: despierta tú que duermes. El alma tuya, cuando salga de tu cuerpo, o se va al infierno o se va a dormir, o estar en paz con Dios. Es lo que significa dormir. Dormir. Muchos duermen, y esto fue, amados hermanos, en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tuvo juicio disciplinario de Dios. Cuando Dios da un juicio a su iglesia, es porque Él es bueno, no porque es malo. ¿Cuántos juicios les envió en el camino de Egipto hasta la tierra prometida? 10. Porque 10 veces incomodó ese pueblo al Señor. Y de los cuales no entraron muchos, de los que salieron solamente 2 familias y los que nacieron en el desierto. Qué tremendo mensaje para usted y para mí. Por aquellos que caminan muy confiados, que no tienen una relación de obediencia con Dios. La iglesia en Corinto tuvo juicio disciplinario de Dios. Muchos estaban enfermos y otros murieron, dormían. Unos habían caído víctimas de enfermedades y otros habían sido llevados al hogar celestial. Muchos duermen. ¿Sí? Debido a que no habían juzgado el pecado en sus propias vidas. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que ver retrospectivamente en este espejo. Aquí el Señor le va a señalar las áreas donde está usted fallando. Si no la lee, pues no hay nada. No hay nada. Y pensamos que estamos muy bien porque cantamos y nos reunimos y tenemos vida de iglesia, pero no vida de Cristo. Es muy diferente tener vida de iglesia a tener vida de Cristo. Muy diferente totalmente. Las vírgenes fatuas tenían vida de iglesia, no de Cristo. Entonces, y el Señor se vio precisado a tomar medidas disciplinarias contra la iglesia en Corinto. No estaban perdidos, pero tuvo que disciplinarlos. Vean conmigo ahí mismo versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El problema es que es al revés. Juzgamos a la gente y no nos juzgamos a nosotros mismos. Qué tremendo. ¿Verdad que sí o no? Mira lo que está haciendo, pero no ves lo que tú estás haciendo. Versículo 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Hijo de Dios no se pierde, pero sigue en la necia y vas a ver qué te va a pasar. Bendito sea Dios. Ese juicio disciplinario de Dios, muchos estaban enfermos en la iglesia de Corinto, muchos dormían, y unos habían caído víctimas de enfermedades, y repito, y otros ya se habían ido al hogar celestial. Aleluya. Bendito sea Dios.
Como consecuencia, deberíamos confesar y dejar el pecado en cuanto nos demos cuenta de que ha entrado en nuestras vidas. ¿Qué significa ser necio? Un necio es alguien que sabe que está mal y no lo reconoce. Eso es lo que significa vírgenes fatuas, vírgenes necias. Así como aquel hombre llamado Nabal, ¿se acuerdan? El esposo de Abigail. Necio. Eso es algo tremendo. Somos necios, sabemos que estamos mal y no ejercitamos el ministerio de la reconciliación para beneficio personal. Y por eso estamos con tantos conflictos que no debiéramos de tener. Porque cuando caminamos como Dios manda, la gente quisiera conocer más del Señor. Cuando ellos ven el Evangelio en nuestra vida, en nuestro hogar, no tienes necesidad de evangelistas. ¿Por qué? Porque tú misma eres quien anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos damos cuenta de que ha entrado en nuestras vidas el pecado, todos los pecados debemos confesárselos a Dios. Todos, uno por uno. No decir, Señor, me acerco a ti, te pido perdón por mis pecados y por los que me han sido ocultos. Amén. Ya. No, uno por uno. Aunque te tardes, confiesa. Señor, he estado haciendo eso. No vais a empezar en oración, pero tú sabes que yo tenía la razón, ¿no? Y luego, ahí están los estes. Es que esa mujer, mi esposa, ¿cómo es? Tú dices que yo la trate como vaso más frágil, pero parece vaso de licuadora. No te preocupes. ¿Sí? Dios te dice y tú tienes que obedecer. Es ahí el conflicto de la iglesia desde hace varios años y siglos. Nos hemos dedicado a tener buena música, nos hemos dedicado a tener buena coreografía, nos hemos dedicado a que venga mucha gente. ¿A qué viene la gente? ¿A qué viene la gente? ¿A ser entrenados o a ser entretenidos? Porque hay mucho entretenimiento, pero tú vienes a ser entrenada y entrenado a vivir aquí abajo como se vive en el cielo, en obediencia a Dios. No vienes a otra cosa. Somos el sí se puede en Cristo Jesús, ser diferentes a los demás. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Debemos confesar a Dios uno por uno nuestros pecados, y los pecados cometidos contra otras personas deben también ser confesados a ellas. Algo que divide mucho a las iglesias es que luego se confunde la cizaña con el trigo. Y si no somos temerosos de Dios, oímos más lo que dice la cizaña que lo que dice Dios en su palabra. Y eso causa división. División. Nunca creas lo que te diga alguien de otra persona, porque somos muy dados a los chismes. Y el chisme es un pecado delante de Dios. ¿No te ha dicho el Señor, si tienes algo contra tu hermano, ve y trate el asunto con él? ¿No dice así? Pregunto. Si tú tienes algo contra el pastor, ve y trátalo con él. Yo aquí estoy. Y no me voy a negar si hice algo indebido, porque no soy perfecto. No hablo de inmoralidad, gracias a Dios. Pero tu deber y el mío, ¿qué cosa es? Exhortarnos unos a otros en amor. No acusarnos, no hablar mal de la gente. Y hemos dañado mucho a mucha gente con esa vieja forma de vivir.
y nos vale. No es cierto, tu conducta lo manifiesta. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero es Dios el que nos está hablando en esta tarde. Si eres hijo, hija de Dios y no quieres entender, pues qué cosa dice, viene un juicio a tu vida por amor, para que no sigas dañando. Muchos están enfermos y otros duermen, ya se los llevó el Señor. Bendito es Dios. Hermanos, es vital para nuestra salud espiritual ponernos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Ama al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hace tiempo, allí en la Ciudad de México, una persona me quiso hacer un encargo, ¿no? Dice que era cristiano. Dice: Jorge, necesito que vayas a visitar a una familia, un amigo mío que abusé, ya decía que era cristiano, abusé de su confianza porque tuve relaciones con una de sus hijas, ya estando casado. Dije: eso es competencia tuya, no es competencia mía. Pero quién sabe qué me va a hacer, pues no seas cobarde. ¿Viste un cobarde fallarle a tu amigo? ¿Sí? ¿Viste un cobarde? Ahora ve, eres cristiano, ve y humíllate. El temor al hombre es un lazo. Pero tú y yo estamos para restaurar, no nada más perdonar, sino restaurar. ¿Qué cosa dijo Ageo cuando vino Saqueo, cuando vino la luz a su casa? Jesucristo no dijo ninguna palabra, pero ahí estaba en la casa. Saqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Y bajó corriendo el chaparrito, ¿no? Y fue a su casa y ahí llegó la luz, llegó Jesucristo a su casa. ¿Está Jesucristo en tu casa? ¿Mm? Porque cuando Jesucristo está en tu casa, piensas y dices lo que dijo Ageo: si a alguien le he robado, dispuesto estoy a restaurarle. Ese es un efecto de ser salva, de ser salvo. El conflicto eres tú, no Dios. El conflicto soy yo. Tienes que ponerte a cuentas con Dios y con tu prójimo. Que se va a hacer un escándalo, pues que se haga un escándalo, depende de cómo llegues. Si llegas humillándote delante de Dios, siento que hice daño. ¿Cuánto daño hemos hecho? Yo le platicaba a un joven hace unos días, porque él me hablaba de su relación con Dios. Yo: qué bueno que tienes esa relación con Dios. Yo hubiera querido a tu edad tener esa relación con Dios, para no haber hecho tanto daño con eso. Me avergüenzo. Tus hijitos que han estado aquí estudiando, ¿dónde están ahorita? ¿Cómo están caminando? ¿Cómo están caminando? ¿Sí los amas a tus hijos? No es cierto. No es cierto. Porque se siente un dolor tremendo cuando le fallamos a Dios y a nuestro prójimo, empezando por nuestro cónyuge y por nuestros hijos, que son los que más dañamos, los que viven con nosotros. Pregunto, ¿no es cierto? Es vital para nuestra salud espiritual y bueno para nuestra salud física ponernos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Es vital. Y vas a empezar a vivir de otra manera el verdadero cristianismo. Hace cuando empezamos la alabanza, decía el que dirige la alabanza: Señor, que sean rotas cadenas. Cadenas. Y eso tiene que ser, en medio de la alabanza ungida se rompen cadenas, ligaduras espirituales. Y la palabra llega y hace lo que tiene que hacer, libera.
Leamos Proverbios 21:4, por favor. Proverbios 21, versículo 4. Esto es lo que nos impide a muchos hacer lo que Dios nos está enseñando hoy. Proverbios 21, versículo 4 dice, ¿ya lo tiene? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Aquí este versículo enumera 3 cosas que ante los ojos de Dios son pecado. La primera, ¿cuál es? Que ves así, ¿no? Fuiste a Simap y te compraste un vestido bien bonito y empiezas a ver ojos altivos. ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo los ves? A los necesitados, ¿cómo los ves? Ojos altivos. Es una expresión externa de ser una persona engreída, una persona vanidosa. Ojos altivos. No lo hago. Segundo punto, orgullo de qué? De corazón. Creer que solo tú tienes capacidad de hacer algo y los demás no. Ese es orgullo de corazón. ¿Cómo estamos en ese aspecto? No, que no lo haga. ¿Por qué? Porque yo lo hago mejor. Pues enséñale, duplica tu talento. Duplica tu talento. En las empresas se acostumbra que la gente que conoce no quiere dar todo, porque a lo mejor le quitan el trabajo. Pero tú eres hijo, hija de Dios. Duplícate. Que dejes una huella tuya como hijo de Dios en el transitar de aquí al cielo. Que alguien pueda decir sin que tú lo escuches, yo aquí estoy y continúo en mi trabajo porque hubo alguien que se ocupó de enseñarme el trabajo. No perdiste el tiempo. Dios ha sido glorificado en tu vida. ¿Sí? Las señoras dicen que sean maestras de qué? Las mujeres en la iglesia deben ser maestras del bien. ¿Cuántas maestras tenemos aquí del bien? ¿Cómo enseñas a las jóvenes de la iglesia cómo amar a tu marido? ¿Cómo respetas a tu marido? No para que te vean. Ay, hermanos, hay tantas cosas en nosotros que nos impiden vivir el evangelio de poder. Y empiezo por mí. Un evangelio que impacta, como impactaba en su inicio. Impactaba a la gente, impactaba a los gobiernos. ¿Sí? Perseguía el gobierno a los cristianos. No por otra cosa, sino porque el Señor se lo dijo: el discípulo no es mayor que el maestro. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Te aborrece alguien por ser cristiano? ¿Hay alguien que haya tenido esa experiencia? ¿Te aborrece alguien por ser cristiano? Llegas con tu familia inconversa y empiezas a hablarles del evangelio. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, yo quiero. O ya no vengas, como me decían, ya no vengas, porque siempre vienes y nos hablas de lo mismo. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Qué triste que vayas con tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío y nunca les des el mensaje. Lo que vimos ayer aquí, me acuerdo y me resumbó lo que dice el Apocalipsis de los que se van a ir al infierno. Las primeras personas que se van a ir al infierno, al lago de fuego, son los cobardes. Los cobardes. Esos son los que se van a ir primeramente. Aquellos que niegan a Cristo. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que te va a causar problemas desde que vienes. Si te enseñaron un evangelio sin problemas, pues no es el adecuado.
El Evangelio es un problema. Porque Jesús dijo, yo he venido a meter espada, no paz, espada, a dividir lo santo de lo profano. Tercera situación, ¿cuál es? 21:4, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Pensamiento de impíos son pecados. Una de las cosas, los pensamientos de los impíos es llegar a una meta sin importar cómo llegas. Te llevas entre los pies a mucha gente. Como quiera que sea, pero tú quieres llegar a esa meta. Yo conozco a muchos que sí. Te llevas entre los pies a quien quieras, hasta con chismes y acusaciones. Llegas a la meta, entre comillas. Pensamientos de los impíos también se basa en lo que dice Romanos 1, versículos del 28 al 34. Hermanos, si me tardo un poco es para que tú entiendas por qué estás enfermo de muchas maneras, hasta financieramente. Romanos 1, versículos del 28 al 34, ¿ya lo tienen? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí están los pensamientos de los impíos. Estando atestados, ¿se acuerdan que testa es cabeza? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Aquí hay algunos, no aquí, pero aquí hay algunos pecados de la iglesia. Murmuradores, mentirosos, detractores. Hay aborrecedores de Dios. Todo aquel que no quiere nada con Cristo es un aborrecedor de Dios. Se defiende, es que yo tengo mi religión. Ninguna religión salva, es Cristo el que salva. Ningún cura salva, ningún pastor salva, ninguna iglesia salva. Se llama Jesucristo el que salva. Y de esos salvos Él forma su congregación, su iglesia. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí hablan de desobediencia a los padres, pero todos son bien obedientes, gracias a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural. Aquí se refiere a los homosexuales y a las lesbianas, sin afecto natural. Que los que dice implacables, sin misericordia. Aquí está lo tremendo. 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En el ámbito que te desenvuelves, ¿con quién te juntas? Si eres hijo de Dios, no vas a poder estar ahí. Pero si eres simpatizante, pues como decían hace rato, el que nos dio la enseñanza, estás en un ambiente donde están platicando cosas que sabes que están mal, ofenden a Dios, ahí estás risa y risa, risa y risa, y oyendo cosas que ofenden a Dios. Bendito sea Dios. Proverbios 20, versículo 9. Ya estoy terminando, gracias a Dios. Proverbios 20, versículo 9. Esta es una pregunta. Dios nos las hace a nosotros. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Pásenme al frente, por favor. ¿Hay alguien que puede decir? Yo no soy como los demás. Yo no soy borracho. Yo no soy adúltero, pero tienes algo. Nadie puede limpiarse de sus pecados por su propio esfuerzo. Si pensamos que no hemos ofendido a Dios y a nuestro prójimo, estamos muy equivocados.
estamos siendo engañando, nos engañamos a nosotros mismos, porque somos engañadores, eso lo traemos dentro de nosotros. Pero Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Proverbios 28:13, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo estamos en ese aspecto, amados hermanos? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no eres una persona feliz? Si sabes que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Eso no te da felicidad. De que en el momento que mueres te vas a tu casa. Si eso no te hace feliz, ¿qué te va a hacer feliz? ¿Qué nos va a hacer feliz? Porque el cristiano no tiene temor a morir en lo absoluto. Porque sabe que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Entramos a ese mundo que mucha gente busca en vicios, en dinero y en viajes, pero se les acaba. Para nosotros la felicidad es eterna. Es eterna. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Hay dos tipos de perdón, amados míos. Primero es el perdón judicial. El perdón judicial, ¿qué quiere decir? Que ya se nos concedió cuando hemos venido a Cristo confiando en Él y en su sangre bendita. Ahí fuimos ya perdonados, si es que somos hijos de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ese perdón judicial, si eres hija y si yo soy hijo, ya se nos dio desde el cielo. Y hay otro perdón, el que se nos está ofreciendo. El que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Es el perdón paterno. Es el perdón de nuestro papá. Es el perdón de Dios hacia nosotros. Él ya no es juez de nosotros. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Sí? Primera de Juan 1:9. Ahí lo dice. Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿ya lo tiene usted? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo vemos en el capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿para con quién? Para con papá. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea Dios. Amén. Confesar nuestros pecados a Dios y al prójimo que hemos ofendido, mantiene nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo. No hay bendición del Padre para aquel que encubre sus pecados. Si usted tiene algo en su corazón en contra de alguien y no se pone a cuentas, olvídese de las bendiciones de Dios. Olvídese. Las va a tener usted que estar buscando con su propio esfuerzo. Usted puede ver al mejor médico, pero esa sanidad no va a venir si Dios no quiere, porque Él es el dador de todo. Salmo 103, con eso termino, y si Dios nos da vida lo vamos a estudiar la próxima vez que estemos aquí en este púlpito, porque es el complemento de esta enseñanza. Salmo 103. Cuando yo no encubro mis pecados y me pongo a cuentas con Dios y con mi prójimo, esta parte de este salmo nos corresponde y lo podemos decir con claridad. Dice Salmo 103 del 1 al 3, dice: bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser, su santo nombre, espíritu, alma y cuerpo. Hay sanidad. ¿Sí? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él es. Él es. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Pedir perdón a donde tú sabes que tienes que pedir perdón. A donde tú sabes que tienes que pedir perdón. Si nos ponemos a cuentas con Dios y con las personas o la persona que hemos ofendido, esta parte del salmo es para ti y para mí. Y es palabra de Dios. No es un cuento. Darle gracias por sanar todas nuestras dolencias, pero sobre todo porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Todas nuestras. El que es hijo de Dios no nada más le da gracias porque le dio un trabajo, porque le dio esto, no, le da gracias por todo. Porque hay gente que le da gracias porque le dio un trabajo, pero le da gracias nada más ahí. Ahí se queda el agradecimiento. No hay una entrega al Señor. Y así hay muchísima gente. El conflicto es que piensa que está caminando de la mano del Señor. Dale gracias a Dios por sanar todas nuestras dolencias, pero sobre todo porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Hubo un hombre que ya estaba muriendo y le preguntaron que si deseaba que aparte de su nombre en su lápida, o sea, la que escriben ahí en el cementerio, aparte de tu nombre en la lápida, ¿qué quieres que se ponga? ¿Quieres que se ponga algo? Dijo, sí quiero. ¿Qué cosa? Póngale perdonado. No le pongan otra cosa. Perdonado. ¿Qué cosa quisieras que pusieran ahí en tu lápida? Porque un día vas a partir. ¿Perdonado o condenado? Entonces ya sabes qué hacer. Porque no es que lo quieras, sino que hagas lo que Dios te está enseñando. Sí, hermanos. Cuando somos perdonados, Él sana todas nuestras dolencias. Toda sanidad genuina es de Dios, no de los doctores. Toda sanidad genuina es de Dios. Si hemos estado enfermos y nos hemos recuperado, puedes dar gracias a Dios por tu recuperación, porque Él es la fuente de la sanidad. Nadie puede ser más que Él. ¿Eh? ¿Tienes problemas físicos? ¿Tienes problemas financieros? Hoy te está diciendo el Señor de qué manera puedes hacer. Ya, si no lo haces, ya no es problema de Dios. Ya no es problema de Dios. Y es un problema que tenemos dentro que se llama, ¿cómo se llama? Necedad. Las vírgenes fatuas. Necedad. Póngase de pie, por favor. ¿Te recordó la enseñanza a alguien a quien le debes perdón? Yo creo que está aquí por que lo hagas. Y si está aquí, pues hazlo inmediatamente. Si está aquí la persona que ofendiste, pues yo creo que sería bueno que te acercaras y le dijeras con todo tu corazón, ¿sabes qué? Te pido que lo perdones. Pero tampoco lo hagas a la ligera, sino que realmente el Espíritu Santo haya puesto esto en tu corazón. Está con nosotros Gustavo Landaeta. ¿Dónde está Gustavo? ¿Qué le decimos a Gustavo? Él es de Venezuela. Y Carmen Esquivel Aguilar, ¿dónde está Carmen? ¿Qué le decimos a Carmen? Que Dios te bendiga. Amado hermano, piensa en lo que Dios le dijo hoy. Yo no le hablo nada más que de lo que está aquí. Hay algunos que traemos probablemente aún hasta enojo con nuestro Padre que ya murió. Hasta allá llega el perdón. Me habló una persona y me dijo, pastor, gracias a Dios, porque yo tenía rencor muy fuerte con mi padre y quería ir a verlo,
para saber si yo lo había perdonado. Y me dice, ya lo perdoné. Yo, ¿por qué? Porque lo vi y ya no sentí enojo, coraje, sentí gozo de verlo. Tu papá te habrá lastimado y ya no está aquí en la tierra porque te abandonó. Tu papá está aquí y te hizo cosas que tú no esperabas que te hiciera. Tu cónyuge, ¿sí? Si te pones a meditar la palabra vas a encontrar, sin duda alguna, aún hasta un jefe que tuviste por ahí que te maltrató, pero también luego te ves bien a ver a quién estás maltratado tú también. Porque es tan fácil decir, no, es que a mí me hicieron, ¿verdad? ¿No es cierto? Es lo más fácil. Es que a mí me hicieron, me picó los ojos. Pero ¿a quiénes heriste tú? ¿A quiénes heriste tú? El perdón es de dos lados. ¿Sí? Primero de Dios y luego de tu prójimo para ti y de ti para aquellos que te ofendieron. Ahí está la palabra. La tomas o la dejas. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra rompe, destruye todo concepto humanístico en nuestro corazón. Rompe todo concepto de que somos buenos, de que no somos malos, dice uno, se defiende uno. Tu palabra, Señor, nos desliga de toda ligadura de impiedad. Tu palabra nos lleva a renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso que hay dentro de nosotros, Padre. Tu palabra ha sido dada, Señor, y no regresa vacía, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que tú nos sigas enseñando el porqué de tantas situaciones que nos acontecen, Padre, y a veces no encontramos respuesta porque no nos vemos retrospectivamente cómo estamos delante de ti y delante de nuestro prójimo. La palabra dice que tienes una regla de oro. No le hagas a la gente lo que no te gusta que te hagan. O haz por la gente lo que tú quisieras que la gente hiciera por ti. Por favor, Padre, ministranos. Espíritu divino, en tus manos está esta congregación, Señor. Yo sé que tú la amas, Padre. Síguenos enseñando, exhortándonos, pero también consuélanos, Padre, con tu presencia, Señor. Padre bendito, gracias por estar aquí, Roberto Cortés y Rocío Varela, Señor, que la amamos, igual que a sus hijitas, Padre. Te pedimos por su esposo, Isidro Valdés, Padre, que tengas piedad de él, donde quiera que se encuentre. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos van a dar los anuncios y ya nos retiramos, por favor. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se llaman maestros? ¿Carlos? ¿O continuo? Bueno, como que ya están publicados los anuncios, si alguien tiene alguna duda. Les comento, para los varones, el próximo sábado, obviamente no tienen reunión porque es cuando nos vamos de viaje para la reunión de las congregaciones de Pacto de Gracia. El próximo sábado, para los hermanos que van a ir al viaje, la salida les recuerdo que es a las 7 en punto, por lo cual tenemos que estar aquí 6:30, más tardar 20 a las 7, porque tenemos que orar antes de salir y pues subir las cosas a lo que son los camiones para poder salir temprano a las 7 de la mañana, por favor. El próximo domingo, para los hermanos que no nos van a poder acompañar a este viaje, sí va a haber servicio, es igual a las 10:30 inicia el servicio. Inician con la alabanza de oración y pues